porque cuando nosotros elevamos el miembro, no roce con este tejido de acá. Y a su vez vamos a encontrar la articulación acromioclavicular, que es un fibrocartílago, pero que tiene ligamentos, que se llaman ligamentos acromioclavicular. Entonces, cuando hablemos de articulación acromioclavicular, nos vamos a referir al ligamento acromioclavicular. La clavícula está estabilizada por dos ligamentos, que son los coracoclaviculares, el conoides y el trapezoides. Estos dos ligamentos le van a dar estabilidad a la clavícula, de tal manera que cuando el esternocleidomastoideo que está por acá tracciona, la clavícula se estabiliza mediante estos ligamentos. Y otro ligamento menos importante, que es el coracoacromial. Encima de la articulación del hombro tenemos la parte muscular, músculos importantes, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el deltoides, que cubre la parte lateral de la articulación, y el pectoral. Un reparo importante que tenemos que tener en cuenta el día de hoy es esto, el plexo braquial. Todo lo que es lo básculo nervioso corren por la parte interna del brazo, pero cuando nosotros seccionamos la parte media de la clavícula, vamos a ver que ahí se encuentra el paquete básculo nervioso. ¿Y por qué es importante? Porque lesiones de la clavícula pueden también lesionar este paquete. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para un mejor entendimiento de lo que son los traumatismos del hombro, vamos a empezar primero con la luxación acromioclavicular. Entonces, la luxación acromioclavicular es la lesión, ¿no?, de esta articulación con ruptura de los ligamentos acromioclaviculares, con o sin afectación de los ligamentos coracoclaviculares. La luxación acromioclavicular, entonces, vamos a ver lo que es esto. Ruptura de estos ligamentos. Entonces, cuando vemos la anatomía, vemos, como les digo, que estos dos ligamentos coracoclaviculares son los que le dan estabilidad en el plano vertical. Y tenemos el ligamento acromioclavicular, que es la articulación propiamente dicha. Entonces, la luxación acromioclavicular o lesiones a nivel de la articulación acromioclavicular representan aproximadamente el 12% de todas las lesiones de la cintura escapular. El grupo de edad más afectado está entre los 20 a 30 años, o sea, son pacientes jóvenes. Y los varones, como ven acá, se encuentran más afectados, una relación de 5:1 con respecto a las mujeres, y prácticamente durante la actividad deportiva. Y el mecanismo de la lesión es un traumatismo directo sobre la punta del hombro, con el brazo en aducción. Este mecanismo no va a provocar la lesión a nivel acromioclavicular. ¿Cómo vemos a un paciente con este tipo de lesión? Lo que nos llama la atención primero es que este paciente va a tener mucho dolor. Y el rango de movimiento va a estar limitado. El paciente no va a poder hacer movimientos del miembro superior por dolor. Lo que nos va a llamar la atención es esto, una prominencia a nivel de la clavícula distal. Cuando nosotros comprimimos esta parte distal de la clavícula, esta protrusión va a bajar. Dejamos de comprimir, va a subir. Por eso se le llama el signo de la tecla de piano. Obviamente que vamos a encontrar equimos, estumefacción en toda la región clavicular distal propio de un traumatismo. Cuando vemos, esto es lo que es la
signo de la tecla. Machucamos, baja. Dejamos de machucar, nuevamente sube. Una vez que hemos visto la clínica, para llegar a un diagnóstico tenemos que tener nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, que son las imágenes. Entonces, la radiografía simple antero-posterior nos permite ver, por ejemplo, cuando comparamos con el otro hombro, una cierta elevación de la clavícula en el hombro derecho con relación al hombro izquierdo. Ya nos está hablando de que puede haber un problema a nivel acromioclavicular. Y el examen más la radiografía que nos permite ver mejor es la radiografía en proyección de Sankar con 10 grados de inclinación. Ahí nos permite ver mejor la articulación. Pero muchas veces la clavícula a veces puede proyectarse hacia atrás. No siempre la clavícula se levanta como toda articulación acromioclavicular. A veces se puede ir hacia atrás. Por eso que ante esa sospecha tenemos que solicitar una proyección axilar. En la proyección axilar nos permite ver el movimiento de la clavícula, si es adelante o es hacia atrás. Entonces, cuando vemos una proyección axilar vamos a ver esto. Tenemos que guiarnos bien de todos nuestros reparos. Entonces vamos a ver la cabeza de húmero, la cavidad glenoidea, eso en forma de bastón es el acromio, y vemos que la clavícula está acá. Significa que, dicho de otra manera, está en su sitio, no hay problema. ¿Y qué es lo que nos sirve de referencia para decir si la clavícula se iba hacia adelante o hacia atrás? Es el coracoides. Coracoides, como ustedes saben, está en la cara anterior del hombro. Entonces, si la clavícula se va para acá, diremos que hay una luxación posterior de la clavícula. Un examen que nos permite también llegar a este diagnóstico y nos permite ver mejor lo que son las luxaciones acromioclaviculares son las tomografías. Por ejemplo, podemos tener un paciente con clínica, dolor, limitación, tenemos tumefacción en la región clavicular distal, pero que tomamos una radiografía simple, antero-posterior, aparentemente como que estuviera normal, pero el paciente como sigue con dolor, con molestias, tomamos una tomografía y ahí sí vemos cómo la clavícula se lleva hacia atrás. Y esto es después de la cirugía, ¿no? Cómo la clavícula se ha reducido. Reducir significa que se ha acomodado con cirugía. Para eso nos sirve la tomografía, para casos especiales. Pero normalmente nuestro diagnóstico es con radiografía simple. Una vez que hemos diagnosticado que tiene el paciente una luxación acromioclavicular, tenemos que clasificarla. Durante toda su rotación por traumatología van a ver siempre lo que son clasificaciones. Entonces, ¿para qué clasificamos una lesión? ¿Y por qué graduamos de grado 1, 2, 3, 4, 5? Porque si nosotros clasificamos una lesión nos va a permitir ver bien el grado de desplazamiento que tiene una lesión, qué tanto es su pronóstico, si es una lesión que es para operar o para hacer tratamiento conservador. Para eso clasificamos, nos brinda esos datos. Entonces, la luxación acromioclavicular, tenemos una clasificación que es la de Rothburg y nos dice lo siguiente. El tipo 1 son luxaciones acromioclaviculares donde hay una lesión parcial, es un esguince del ligamento acromioclavicular. Los otros ligamentos coracoclaviculares permanecen intactos, no hay lesión. El tipo 2, vemos que ya hay una lesión del ligamento acromioclavicular. Los ligamentos coracoclaviculares pueden tener una lesión mínima, pero no están lesionados totalmente. De tal manera que la clavícula se puede desplazar hacia arriba, pero solo hasta un 25%.
¿Cómo sabemos que hay un 25%? Porque tenemos que tener esta distancia del coracoides de la clavícula. Normalmente esta es una distancia de 12 milímetros. Según cómo se desplaza, vamos viendo qué porcentaje es. La de tipo 3, acá sí, aparte de la lesión acromioclavicular, ya tenemos lesión total de los ligamentos córacoclaviculares, una lesión ya total. Cuando la clavícula se ha elevado más del 25%, pero llega hasta el 100% nada más, decimos que es tipo 3. Y acá nos vamos a saltear al tipo 5, porque el tipo 5 es parecido a estas dos. Solo que el tipo 5 ya la clavícula se ha elevado más del 100%, que era acá. Inclusive puede llegar hasta un 300%. Y dejamos el tipo 4 y el tipo 6 al final. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de la clavícula va a ser diferente. Ya no se va a desplazar hacia arriba, sino se va a desplazar hacia posterior, hacia atrás, en la tipo 4, y en la tipo 6 se va a desplazar hacia abajo, debajo del coracoides. Estos son los 6 tipos de lesiones acromioclaviculares según la clasificación de Roth. Y si vemos en radiografía, podemos ver que esta es la tipo 1, la radiografía está normal, no hay desplazamiento. La tipo 2, ahí está un 25%. La tipo 3 puede llegar a un 100%. La tipo 5 va del 100%. La tipo 4, la clavícula se ha ido hacia atrás, pero en una radiografía anteroposterior no lo podemos ver. Entonces, en un axilar vemos lo siguiente. Veíamos que el acrónimo está acá. Esta es nuestra radiografía de control para podernos guiar. Decíamos que la clavícula se inserta con el acrónimo y aquí vemos que la clavícula no está en su sitio, está hacia atrás. ¿Cómo sabemos que está hacia atrás? Porque el coracoides está hacia acá. El coracoides no determina la posición de la clavícula. Entonces tenemos tipo 4 y la tipo 6, vean cómo se ha ido hacia abajo la clavícula. Estos son los 6 tipos de luxación acromioclavicular. Tratamiento. Entonces, vemos acá. Durante su rotación van a haber tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. Cuando nosotros nos digan tratamiento conservador, tratamiento ortopédico, tratamiento cerrado, tratamiento incruento, estamos hablando de un tratamiento conservador, sin operación. Cuando nos digan tratamiento quirúrgico, tratamiento abierto, tratamiento cruento, estamos hablando de tratamientos con cirugía. Entonces, el tipo 1 y tipo 2, el consenso es hacer un tratamiento conservador. ¿Cómo hacemos el tratamiento conservador? Inmovilizamos por 3 semanas. Actualmente hay inmovilizadores de hombro. Y luego de las 3 semanas que ya cicatriza la articulación, ya mandamos a hacer la terapia. Los tipos 4, 5 y 6, el tratamiento es quirúrgico. Lo vemos acá. Tipo 1 y tipo 2, tratamiento conservador. Una vez que esto cicatriza, puede quedar una ligera elevación, pero solamente es algo estético y mínimo. Después de la terapia, el paciente va a poder hacer su vida casi normal. El tipo 4, 5 y 6, el tratamiento es quirúrgico. Significa que estos son tratamientos quirúrgicos. Ahí sí tenemos que hacer operación. El gran problema es el tipo 3, que el desplazamiento es hasta un 100%. Entonces ya depende de valorar
qué edad tiene el paciente, qué tipo de actividad tiene, si trabaja con la articulación del hombro. Ya depende de sopesar muchas cosas para indicar el tratamiento. Si indicamos un tratamiento, entonces hay varias formas, ¿no? Podemos colocarle clavos. Acá la clavícula se ha reducido. Reducir significa acomodar. Se ha acomodado a su sitio, se ha abierto la piel, la clavícula se ha llevado hacia su sitio, hacia abajo, y se ha mantenido en su sitio por estos clavos y con un alambre. Eso lo mantiene en su sitio hasta que cicatrice. Otros pueden usar una placa con tornillos. Otros pueden poner un tornillo que va de la clavícula hacia el coracoides. Pero tenemos que reforzar esta operación. Y muchas veces se hace una plastía. Decíamos que teníamos los ligamentos coracoclaviculares y el ligamento acromioclavicular que están rotos, pero nos queda un ligamento que es el coracoacromial. Entonces, este es un ligamento que no es muy importante para la estabilidad del hombro. Entonces, podemos seccionar este en su unión con el hueso, con el acromial, y lo llevamos hacia acá. Y una vez que hacemos esta cirugía, colocamos el ligamento en esta posición. Una vez que cicatriza, que se pega al hueso, va a ser el nuevo ligamento, el nuevo estabilizador del hombro. ¿Qué complicaciones nos puede traer una luxación acromioclavicular? Hay mucha gente que se queja de dolor. Puede pasar 3, 4, 5 meses, un año, y pueden seguir teniendo dolor. Hasta un 30-50% de pacientes pueden tener esa molestia. Como esa es una articulación, hay mucha gente que puede hacer una artritis. Se inflama la articulación, hay dolor, molestias. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas complicaciones para hacer el mejor tratamiento. Una vez que hemos visto las luxaciones acromioclaviculares, que eran lesiones a este nivel, con estos ligamentos, pasamos a ver lo que son las fracturas de clavícula. Entonces, la fractura de clavícula es una lesión común. El 5 a 10% del total de las fracturas son fracturas de clavícula. El paciente típico son varones menores de 25 años. Ese es el paciente típico, varones menores de 25 años. ¿Cuál es el mecanismo? Caída sobre el hombro. Por ejemplo, acá. Actividad deportiva, se cae y se fractura la clavícula. Un mecanismo indirecto. Se cae sobre la mano extendida y eso puede provocarle fractura de clavícula. Y una contusión directa sobre el hombro. Una riña, una pelea, alguien le tira una piedra, un palo en la clavícula y una fractura. Esos son los mecanismos. ¿Cómo vemos a un paciente con fractura de clavícula? Entonces, esta es la posición antálgica. Entonces, viene el paciente cogiéndose el brazo afectado, el hombro afectado, con la otra mano. Esta es la posición antálgica. Va a haber limitación funcional por dolor, y el dolor es intenso. El paciente nos refiere demasiado dolor en esta zona. Vamos a ver que va a haber una deformidad. Va a haber equimosis, tumefacción, y en la palpación podemos encontrar crépitos a este nivel. Como dijimos antes, en la parte media pasa el plexo, el paquete vasculonervioso. Entonces es importante en el examen clínico pulso, sensibilidad, parte motora para descartar un problema neurovascular. Una vez que sabemos que el paciente tiene un antecedente traumático, tenemos nuestro examen físico compatible con fractura de clavícula, hacemos nuestro examen radiológico. Una simple radiografía anteroposterior nos permite ver una fractura.
¿Y qué es lo importante? Que nos permite ver el tipo de fractura, si es única o es múltiple, si hay un tercer fragmento grande, dónde se ubica el fragmento, y muy importante, la separación, el cabalgamiento. Mira que hay una gran separación. Todo esto nos permite ver el examen radiológico y nos permite plantear nuestro tratamiento. Y esto es para que vean cómo es que el desplazamiento típico de la fractura. El esternocleidomastoideo, al contraerse, eleva el fragmento proximal, fragmento medial. Y el fragmento distal, el fragmento externo, fragmento lateral, queda mantenido por el peso del miembro y por el pectoral. Por eso es que el desplazamiento típico de la clavícula es este. ¿Cómo clasificamos las fracturas de clavícula? En este caso, Alban las clasificó, pero de acuerdo a su frecuencia. Entonces, ustedes ven que en el tercio medio, entre el 80 y el 85% de pacientes tienen la fractura en el tercio medio. Le puso grado 1. Las fracturas de la parte lateral, 10 a 15% de frecuencia, le puso grado 2. Y las mediales, cuando hablamos de medial significa interno, cuando hablamos de lateral significa externo. Y las mediales 5%, grado 3. Acá tenemos una lateral, una medial, tercio medio, y una medial o interna. Son los tres tipos de clasificación de la fractura. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Va a haber un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Cada uno va a tener sus pros y sus contras. El tratamiento conservador con inmovilizadores. Actualmente ya aparecen ortesis, inmovilizadores, ortesis para fracturas de clavícula, que simulan lo que antiguamente se usaba vendaje en 8, pero ya son preparados. El tratamiento quirúrgico que incluye abrir la piel, limpiar, colocar los fragmentos en su sitio, significa reducir, y colocar una placa encima con tornillo para que no se mueva nuestra operación. Tratamiento conservador, cerrado, ortopédico, incruento. La gran mayoría de fracturas de clavícula se trata conservadoramente. Hay reportes que indican un 80%, otros 85%, otros 90%. Entonces, la gran mayoría de fracturas de clavícula se trata conservadoramente. Inmovilizador, 3 a 6 semanas, que ya tenga un callo inicial, pasamos a hacer una pequeña terapia. Ahora, la fractura de clavícula, obviamente, si ustedes lo tratan conservadoramente, no se van a poder reducir, van a mantener van a ocupar su mismo espacio. Pero una vez que consolidan, pueden quedar desplazadas, pero una vez que consolidan, el paciente va a tener un buen funcionamiento. Por ejemplo, vamos a sacar una fractura de clavícula en tercio medio, tipo 1 de Alman. Vemos que el fragmento interno medial está por acá, el fragmento externo está más abajo. Pero se ve cómo se ha consolidado, se ha formado un puente y ha habido una buena consolidación. A pesar que ha habido desplazamiento, la fractura ha consolidado bien, y una vez que hace su terapia, las molestias son mínimas. Entonces, la pregunta es, si la gran mayoría se trata conservadoramente, ¿en quiénes hacemos el tratamiento quirúrgico? ¿Y qué ventajas nos da el tratamiento quirúrgico? ¿Y qué desventajas? Entonces, ¿qué ventajas tenemos con tratamiento quirúrgico? Que se va a restablecer la anatomía de la clavícula. El desplazamiento se va a eliminar, se va a reducir, se va a acomodar y se va a colocar una placa con tornillos.
restablecimiento de la anatomía. El paciente va a hacer una movilidad más precoz. Pero ¿qué inconvenientes puede traernos un tratamiento quirúrgico? Esto, desperiostización. Para nosotros operar una fractura clavícula, tenemos que abrir. Tenemos que limpiar el periósteo, separar el periósteo. Y después de eso, recién colocamos una placa con tornillos. Esa desperiodización va a tener como consecuencia esto, una devascularización, va a haber menos sangre que llega. Y eso que nos puede traer como consecuencia un retardo de la consolidación. De repente pasa un tiempo y vemos que la fractura no forma callo. O no forma callo hasta el final, que se llama pseudoartrosis, o se ha retardado, tenemos que darle más tiempo hasta que tomarle otra placa y control para ver si hay consolidación. Y esto también nos va a provocar ¿qué? Un riesgo de infección. Estos son los inconvenientes. Actualmente la fractura de clavícula y toda traumatología, todas las fracturas, se trata de hacer incisiones más pequeñas y tratar de no desvascularizar mucho, no separar mucho periósteo. Y ahora últimamente estoy usando clavos para ya no abrir demasiado. Entonces, pero sí, ¿cuáles son las fracturas que sí de todas maneras necesitan un tratamiento quirúrgico? La fractura expuesta. Las fracturas expuesta o fractura abierta significa que el hueso ha salido hacia afuera. Entonces tenemos que hacerle limpieza quirúrgica, a veces colocar una fijación provisional, pero sí son de indicación quirúrgica. Cuando hay fracturas que afectan el paquete vasculonervioso, tercio medio de la clavícula, también tratamiento quirúrgico. Fracturas muy desplazadas, de tal manera que el fragmento del hueso está lesionando ya la piel, y si no lo operamos va a terminar por abrir la piel y se va a convertir en una fractura expuesta. Fractura bilateral. Es difícil que un paciente uno lo maneje con inmovilizándole los dos hombros. No va a poder hacer una vida normal en ese tiempo. Entonces, en ese caso sí se hace un tratamiento también quirúrgico. Hombro flotante, fractura en la clavícula y una fractura de la escápula, de tal manera que esta parte del hombro queda inestable. Por eso se llama flotante, hay movimiento. También indicación de tratamiento quirúrgico. Como dijimos, la gran mayoría de fracturas de clavícula, el tratamiento es conservador. Pero la del tercio externo, que son desplazadas, que se comportan como una luxación acromioclavicular cuando hay ruptura de esos ligamentos, también es indicación de tratamiento quirúrgico. Si la fractura del tercio distal no están desplazadas, dicho de tal manera, está en su sitio la fractura, no hay necesidad de operar, tratamiento conservador. Y esto es lo que el tratamiento de lesión generalmente es la placa con tornillos, que se coloca en la parte superior de la clavícula, porque si colocamos placa en la parte anterior, los tornillos que colocamos pueden lesionar el plexo. Y realmente se hace tratamientos más simples para no abrir mucho con clavos. A veces se hace percutáneo con radiografía de control. Mejor dicho, se trata de hacer incisiones mínimas. ¿Y qué complicaciones nos puede traer la fractura de clavícula? Como vimos en antes, lesiones vasculonerviosas. Riesgo de lesión cutánea, como vimos en antes. Y las que son tratadas quirúrgicamente pueden traernos también complicaciones, como vimos. Inclusive puede haber gente que se queja de la cicatriz. Hay gente que hace cicatriz queloidea grandes, y la cicatriz inflama, molesta.
Como el hueso está debajo de la piel, se pega al hueso. Son incómodos. Y la más complicada, valga la redundancia, es la pseudoartrosis. Pasa el tiempo y la fractura no consolida. Cuando he visto complicaciones de traumatológicas, han visto lo que es la pseudoartrosis. Pseudo, falso, artrosis, articulación. Falsa articulación. Entonces, esto es un hueso largo que se fractura, pasa el tiempo y sigue moviéndose la fractura. ¿Qué vemos? Que el canal medular del hueso se ha obstruido por tejido fibrocartilaginoso a ambos lados. No hay consolidación. Hay movimiento. A esto se le llama pseudoartrosis, ¿no? La falta de consolidación. Y acá vemos otro tipo. No hay contacto entre los fragmentos. No hay consolidación. Pseudoartrosis. Y ahora vamos a ver la fractura de escápula. Como ustedes saben por su anatomía, la escápula es un hueso plano en la parte posterior y superior del tórax. Si ustedes topográficamente lo pueden ubicar a nivel del primer espacio intercostal hasta la octava costilla. Esa es la posición del omóplato o escápula. Tiene tres bordes, ¿no? El anterior, posterior, tres bordes, anterior, externo y posterior. Tres ángulos, superior, inferior y articular. Acá se articula con el úmero. Corresponde a menos del 1% de todas las fracturas y al 5% de las fracturas del hombro. ¿Qué pasa con la escápula? La escápula es un hueso plano, triangular. Cuando ustedes hacen movimiento de su brazo, hacia atrás, delante, hacia arriba, la escápula también gira alrededor del tórax. Tiene desplazamiento. Y este desplazamiento hace que cuando hay traumatismo, la fuerza se disperse. Y por eso es que la afección de la escápula es poca, ¿no? Menos del 1%. Pero sí está asociado a otro tipo de lesiones. Como estos son fracturas de alta energía, traumatismos intensos, entonces hasta un 50% puede tener fractura de costilla, ¿no? Como fractura de escápula, fractura de costilla. Y el 90% tienen otro tipo de lesiones asociadas como contusión pulmonar y hemoneumotórax. La edad media de estos pacientes es entre los 35 y 45 años. Los hombres son más afectados, a un 70%. Y a menudo son traumatismos de alta energía y el 25% está asociado a mortalidad, porque los traumatismos son de alta energía. El mecanismo, traumatismo directo, traumatismo indirecto. Directo, el más común, caídas o traumatismos sobre la región escapular va a provocar la fractura. Traumatismos indirectos, traumatismos una caída puede provocar que la fuerza se distribuya, si irradia hacia arriba y eso le puede provocar fractura de escápula. Y se ha visto que hay gente que tiene convulsiones, descargas eléctricas, y esa contracción muscular violenta, al traccionar el músculo violentamente, también tracciona sus ligamentos. Y al traccionar sus ligamentos, y estos ligamentos están unidos al acromion, están unidos a la coracoides, entonces esa tracción va a provocar fracturas por avulsión, acromio y coracoides. Y esto, al fracturarse el acromio y coracoides, puede tener cierta inestabilidad del hombro. En la clínica vamos a ver que son pacientes
que vienen obviamente con tumefacción, equimosis, crepitación, dolor en la región posterior. El movimiento está limitado por dolor. Y es necesario también, como dije antes, evaluar lesiones del plexo braquial y estructura vascular. Siempre en este tipo de lesiones hacer el examen neurovascular, sensibilidad, pulso radial. Exámenes de ayuda diagnóstica, radiografías. Tenemos una radiografía anteroposterior, vemos una fractura de escápula. En una proyección lateral en Y, vemos una fractura de escápula. Y un axilar nos sirve para ver fractura de la cavidad glenoidea. O sea, cada proyección nos permite ver los diferentes tipos de fractura de la escápula. Y en caso que queramos ver bien el tipo de fractura, porque tenemos que plantear el tratamiento, a veces tenemos que planificar una operación, tenemos que ver cuántos fragmentos se ha fracturado, si está afectado la cavidad glenoidea, entonces podemos solicitar una tomografía donde vemos mucho mejor todas las estructuras fracturadas. La clasificación, la más simple, la que nos basamos en la anatomía. Entonces, vamos a tener fracturas del cuerpo, que son el 45%, las más comunes. Fractura del cuello glenoideo, 25%. Fractura de la glenoides, que comprometen ya la articulación, 10%. Fractura del acromio, 8%. Coracoides, 7%. Y de la espina, 5%. La fractura de escápula también, el tratamiento mayormente es conservador. Entonces, colocamos un inmovilizador para que no haya movimientos de escápula hasta que vaya consolidando todos los fragmentos de la escápula. Si ese tratamiento no es mucho, esperamos que estos fragmentos vayan consolidando con inmovilizador de hombro. Luego de ello hacemos la terapia, ¿no? La terapia que tiene que ser precoz. Tratamiento quirúrgico lo reservamos para fracturas demasiado desplazadas del cuerpo y fracturas que pueden provocar inestabilidad. ¿Cuáles son las fracturas que pueden provocar inestabilidad? Sobre todo cuando son desplazadas o anguladas. Fracturas del cuello. Fracturas de esta zona. Está abierto el cuello. Tenemos que colocar un tornillo para unir el cuello. Fractura de la glenoides. También tenemos que unir la glenoide, porque estas dos pueden condicionarnos una luxación de hombro. Nos queda un defecto donde puede provocar una luxación. Fractura del acromio y del coracoides. ¿Por qué? Porque ahí se insertan ligamentos. Al fracturarse, al estar desplazados, estas fracturas nos dan inestabilidad, entonces también tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Tratamiento, placa y tornillos. A veces tornillos solos. ¿Qué complicaciones nos puede traer las fracturas de escápula? Consolidación y mala posición. El nombre técnico es consolidación viciosa. Cuando una fractura, un hueso, no consolida de una manera anatómica como nosotros queremos, entonces estamos en una consolidación viciosa. Por ejemplo, acá tenemos una escápula que ha consolidado. Vemos la radiografía anteroposterior, pero cuando vemos la lateral en Y, vemos que hay una curvatura
una protrusión. Y esto puede afectarle al paciente cuando hace movimiento del brazo. La escápula al girar alrededor del tronco puede provocar al paciente dolor, molestia o inclusive crépitos. La lesión del nervio supraescapular que corre por acá. Entonces, este nervio se puede afectar cuando hay una fractura, sobre todo del cuello o del cuerpo. Entonces, en el examen físico, como le dije, hacer el examen neurovascular. Estas fracturas, sobre todo cuando se afectan la cavidad glenoidea, la córnea, el coracoides, puede traernos una inestabilidad. Puede pasar tiempo, el paciente puede tener luxaciones de hombro, puede tener falseo, sienten una falsedad en el hombro. Y las lesiones que afectan la cavidad glenoidea nos puede traer al final también una artrosis, una enfermedad degenerativa. Luego que hemos visto lo que son las fracturas de la escápula, vamos a ver lo que son las luxaciones de hombro. Como ustedes ven, como la cabeza humeral sale de su sitio, ¿no? Se luxa. Entonces, por definición, es la pérdida completa de contacto entre la superficie articular de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, lo que produce una pérdida estructural de su estabilidad. El 50% de todas las luxaciones son luxaciones de hombro. Y con incidencia 21 a 30 años y 61 a 80 años. 21 a 30 años, hombres y deportistas, sobre todo deportes de contacto. 61 a 80 años, mujeres caídas en la casa. Tipo de luxación. Vamos a tener la luxación anterior, la cabeza se va hacia adelante, la luxación posterior se va hacia atrás, o la luxación inferior, la cabeza se va hacia abajo. Por largo, la más común es la luxación anterior. Hasta el 97% son luxaciones anteriores. Muy raro la luxación posterior, 2 o 4%. Y mucho más raro la luxación erecta, menos del 1%. ¿Cuál es el mecanismo? La luxación anterior puede estar causada por un traumatismo directo a nivel posterior del hombro, puede estar producida por una caída con el brazo en abducción, rotación externa y extensión, puede provocar la luxación anterior de hombro. ¿Cómo vemos al paciente? Así viene el paciente a emergencia. Vemos que el paciente llega con el miembro afectado en posición antálgica. El miembro sano coge el miembro afectado. Va a haber presencia de dolor intenso y va a haber resistencia a todo movimiento. No va a haber movimiento que pueda hacer este paciente. Vamos a ver esto. Un acromion prominente. No es que el acromion sea desplazado hacia arriba, sino que como la cabeza se ha ido hacia la zona anterior, entonces ha dejado un espacio, un vacío. Y aparentemente el acromion aparece así. Vamos a ver la glenoide vacía. Ustedes comprimen con el dedo y van a encontrar un vacío acá. La cabeza va a estar por acá. Y ustedes notan cómo sigue una línea del número. Pues la cabeza va a estar por acá. Entonces, protuberancia en el surco delto pectoral. Y el brazo va a estar en abducción, porque al estar la cabeza acá, el húmero adopta esta posición. Una abducción, separación. Esta pérdida de la apariencia normal, redondeada, como ven acá, el hombro es redondeado, acá está el deltoides, acá está la cabeza del húmero, la cabeza del húmero y el deltoides hacen que sea una proyección redondeada de la piel.
Pero la cabeza, al irse hacia adelante y hacia adentro, va a hacer que esto se aplane. Como ven, acá hay un aplanamiento. ¿Y eso simula qué? Esto. Cuando ustedes estudiaban su libro de Historia del Perú, veían los héroes de la patria, Alfonso Ugarte, Bolognesi, que tenían esto. Es una charretera. Y por ser vertical, se le puso también como signo de la charretera, que indica una luxación anterior de hombro. Vemos clínicamente, ya aparentemente tenemos nuestra luxación de hombro y nos queda hacer nuestro examen radiológico. La luxación anterior del hombro, no hay problema, lo vemos que está el hombro hacia adelante, la cabeza del hombro. Es fácil de diagnosticar mediante radiografía, pero muchas veces hay luxaciones como la posterior que muchas veces pasa inadvertido, como vamos a ver después. Entonces hay que tener siempre presente esta radiografía escapular lateral o lateral en Y. Así ven la proyección de los rayos X. ¿Qué es lo que nos permite ver esta proyección? Normalmente, cuando vemos esa proyección, vamos a ver que la cabeza del húmero y la glenoides se encuentran a la misma altura. Pero ¿qué pasa? En la luxación posterior, la cabeza se va hacia atrás. En la luxación anterior, la cabeza se va hacia adelante. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo sé si se ha ido hacia atrás o si se iba hacia adelante? Entonces para eso nos guiamos de esto, de la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides, como ustedes saben, está hacia adelante. Entonces, si nosotros vemos que la cabeza está contrario a la apófisis coracoides, podemos decir que está posterior. Si vemos que está hacia adelante con la apófisis coracoides, diremos que es anterior. Es muy importante esta proyección lateral en Y. Y una vez que tenemos nuestro diagnóstico radiológico clínico, tenemos que reducir, dicho de otra manera, tenemos que acomodar la luxación, tenemos que hacer que la cabeza vaya a su sitio. Y hay infinidad de técnicas que nos permiten realizar esta maniobra de reducción. Inclusive hay técnicas que se dejaba colgar el brazo con un peso para que el peso del brazo relaje el músculo y se reduzca la luxación. Técnicas antiguas como la maniobra de Hipócrates, con el pie en la axila traccionábamos el brazo para reducir. Maniobra de Kocher, la más conocida, ¿no? Hacemos distracción, vamos rotando hacia afuera el miembro y después que rotamos hacia afuera y hacemos una aducción para que la cabeza entre a su sitio. Podemos hacer técnicas de tracción contra tracción y podemos hacer la técnica de la silla. Colocamos al paciente en esta posición y traccionamos el brazo para que el apoyo de la silla haga que la cabeza con la tracción regrese a su sitio. Todas estas maniobras tienen que tener en cuenta que la cabeza del húmero está por acá. Entonces, nuestra tracción que hacemos tiene que ir acompañada de una rotación externa para que la cabeza rote y venga para acá. Y después de eso, aducimos para que la cabeza venga. Entonces, todas las técnicas están basadas en la distracción y en la rotación externa y la aducción. Acá tenemos la técnica. Vamos a ver.
Ahí vemos el aplaneamiento. Y vamos a hacer la maniobra de Hipócrates que hacía antiguamente. Van a ver cómo la mano la voy rotando hacia afuera. Pon el pie en la axila y van a ver acá en el hombro una reducción, ¿no? Como que la cabeza se ha reducido. La luxación se ha reducido, brazo en aducción. Vamos a ver la maniobra de Kocher. Entonces tenemos al paciente, alguien sostiene, vamos a hacer una tracción, una contracción con un técnico, traccionamos, vamos traccionando, como ven acá, vamos traccionando y vamos haciendo una rotación externa. Traccionamos, vamos a hacer la rotación externa, acá van a ver cómo se va a reducir, se reduce. Se redujo la luxación. Luego que se ha reducido, el brazo lo llevamos a la aducción. Una vez que hemos reducido la luxación, tenemos que colocarle su inmovilizador. 3 semanas con inmovilizador de hombro y posteriormente la terapia. ¿Qué complicaciones nos puede dar esta luxación anterior de hombro? Ustedes vean que en esta zona pasa el nervio axilar. Entonces la luxación brusca de la cabeza del húmero puede provocar lesión del nervio. Entonces, en el examen físico, como le digo, siempre hacer la evaluación neurovascular. En este caso, el nervio axilar no va a provocar una zona de anestesia en esta zona. No va a haber sensibilidad. Lesiones de los tejidos circundantes. Muy importante la lesión de Gilly-Sachs y la lesión de Bankart. La lesión de Bankart es a nivel de la cabeza de la cavidad glenoidea. Cuando se lesiona esta cavidad glenoidea, está unido a una lesión de la cabeza humeral, que es la lesión de Gilly-Sachs. Entonces, muchas veces rotamos el brazo, se encuentran estos dos defectos y por ahí se luxa nuevamente. ¿Eso que nos puede traer como consecuencia? Esto, luxación de hombro recurrente. Y también una luxación de hombro brusca nos puede traer lesión del manguito rotador. Manguito rotador viene por acá. Puede provocar lesión del manguito, del tendón. Y fractura de la tolerancia mayor, fractura del troquíter. Una vez que reducimos la luxación, del troquíter también se acomoda en su sitio. Y ahora vamos a ver lo que es la luxación posterior. Como yo decía antes, no es frecuente, es muy raro. Pero es raro y muchas veces se nos pasa desapercibido. Entonces, 2 o 5% de todas las luxaciones del hombro son luxaciones posteriores. El mecanismo de lesión es al contrario de la luxación anterior. En este caso tenemos aducción, flexión, rotación interna. En esta posición, un traumatismo brusco, una caída, el húmero y la cabeza se van hacia atrás. No va a condicionar una luxación de hombro. O sea, traumatismos en la parte anterior. Pero se ha visto que hay luxaciones posteriores de hombro debido a qué? Cuando los pacientes sufren una convulsión, ¿no? O descargas eléctricas. Eso puede condicionarnos una luxación posterior. Y entonces se trata de explicar por qué una descarga, una convulsión puede provocar una luxación de hombro posterior.
Y aparentemente las descargas eléctricas, las convulsiones, hacen que los músculos se contraigan violentamente, y se ha visto que los rotadores internos traccionan más y eso hace que se luxe el hombro. ¿Cómo vemos un paciente con luxación de hombro? Así. Brazo en aducción, miembro superior en rotación interna. Y si ustedes ven un paciente así, aparentemente no tiene algún signo por acá que me llame la atención, aparentemente puede pasar desapercibido. Viéndolo con mayor detalle, si ustedes sospechan una luxación posterior de hombro, pueden ver una prominencia en la parte posterior que la cabeza, que se ha ido hacia atrás, escoriaciones y un aplanamiento. Al irse la cabeza hacia atrás, se aplana su zona y hace que el coracoides aparezca prominente. Da la impresión que fuera prominente. ¿Y cómo pueden sospechar de que puede tener una luxación posterior? ¿Por qué? Porque la rotación externa está bloqueada. Quieren hacer rotación externa y no se puede. Esta es una sospecha de una luxación posterior. Y otro detalle que hace que pase desapercibido, que las radiografías anteroposteriores muchas veces no nos guían, no nos permiten llegar al diagnóstico. Como ven acá, pasa desapercibido hasta un 50% de los casos. Porque ustedes ven este paciente con esta radiografía, aparentemente lo ven que está en su sitio, que a la misma altura. Lo único que llama la atención es una cierta separación. Y hay situaciones donde la cabeza de húmero, como está rotado hacia adentro, da la impresión que fuera una bombilla de foco, por eso se llama signo de la bombilla. Con todo esto, sospechan que tiene una luxación posterior y que le piden una radiografía en proyección lateral o en Y. Se le llama Y por esto. Simula una letra Y. Entonces, por acá tiene su acromion, por acá tiene su coracoides y la cabeza no lo ven a la altura de la glenoides, sino lo ven acá. Contrario del coracoides. Entonces, estamos ante una luxación posterior de hombro. Y en este caso, la reducción, hacemos tracción contra tracción y en este caso no hacemos rotaciones porque la cabeza está tensa, está muy incrustada en la parte posterior y a veces cuando hacemos rotación podemos lesionar algo. Entonces en su misma posición hacemos solamente tracción longitudinal. Tenemos que relajar al paciente para que no haga fuerza y hacemos tracción y se reduce la luxación. El tratamiento siguiente es lo mismo, inmovilizar y después terapia física. Y mucho más raro es la luxación inferior o erecta. Y ocurre por un mecanismo de hiperabducción, ¿no? Esta es hiperabducción. De tal manera que ante un traumatismo, la cabeza puede quedar enganchada abajo de la glenoides. El paciente no puede hacer ningún movimiento y tiene que agarrar el brazo. La cabeza está por acá y tiene que agarrar el brazo porque no puede hacer ningún movimiento. Así vienen los pacientes a la emergencia. En una simple radiografía anteroposterior siempre uno ve que la cabeza está hacia abajo. ¿Cómo se hace la reducción? También hacemos tracción longitudinalmente en su posición y con la otra mano o el mismo, si está bien relajado o otra persona, trata de introducir la cabeza para reducirla. Luego de eso, en todas las referencias tenemos que tomar una placa de control para ver que esté en su sitio y luego
su inmovilizador y su terapia física. Bueno, estimados alumnos, si tuvieran alguna pregunta.